sobre este esquema del ciclo que acabamos de ver hace un ratito, donde veíamos que había una etapa de crecimiento lento, crecimiento rápido, granazón y secado de grano, vamos a ir agregando ahora algunos aspectos más importantes. En todos los cultivos que nosotros vamos a estudiar una escala que es la más utilizada a nivel mundial. La escala que usamos normalmente en maíz se denomina escala de Ritchie, Hanway y Benson. Es una escala que se basa en lo que son características morfológicas externas que tiene la planta y permite definir con más precisión en qué etapa se encuentra cada uno de los cultivos. El caso de maíz es una escala muy sencilla, ya que con la B corta define lo que son las etapas vegetativas del cultivo y con la R define etapas reproductivas. Recordemos que se basa en características morfológicas externas. No tiene en cuenta, por ejemplo, la transición floral que inicia la etapa reproductiva que habíamos ubicado con ese triangulito separando el crecimiento lento y el crecimiento rápido. Entonces, nuestra escala de Ritchie, Hanway y Benson empieza con B corta E, que quiere decir cuando emerge la coleoptila a través de la superficie del suelo. A partir de esa emergencia, decíamos nosotros que la plántula de maíz comienza a expandir hojas. Esas 5 a 6 hojas que estaban preformadas en el embrión se expanden en la etapa de crecimiento lento. Y nosotros las vamos a ir contando en la medida que podamos ver la lígula de esas hojas. O sea, contamos una planta que tiene hojas totalmente expandidas. Cuando expande la sexta hoja, el maíz normalmente coincide con la transición floral masculina. En ese momento se han expandido las 6 hojas preformadas en el embrión, o sea, nosotros la estamos visualizando. Mientras tanto, recordemos que la etapa vegetativa, que abarca desde la siembra a la transición floral masculina, ese ápice meristemático estuvo diferenciando las otras hojas. La última hoja que se ha diferenciado la vamos a ver previo al panojado. Cuando nosotros decimos BN es normalmente la expansión de la hoja bandera. Y BT, como estamos viendo acá, es cuando emerge la panoja. A partir de ahí empezamos las etapas reproductivas. La escala de Hanway toma en cuenta un aspecto muy importante que denomina R1. R1 es cuando el 50% de las plantas que estamos evaluando en una población tiene sus estigmas expuestos. Luego la escala de Hanway va tomando distintos subestadios de lo que es la etapa de llenado de grano y termina lo que llamamos madurez fisiológica. O sea, de estas etapas reproductivas es muy importante recordar R1, como decía, 50% de plantas con estigmas visibles, y R6 es madurez fisiológica, que es lo que decíamos hace un ratito, que coincidía con la observación del famoso punto negro. Sobre las etapas que estuvimos viendo hace un ratito, vamos a ir acostumbrándonos un poquito a distintas variantes. Las etapas pueden variar en su duración en dos parámetros. Uno puede ser los días calendario y el otro en tiempo térmico. Vamos a ver primero en días calendario y vamos a ver un caso concreto, que sería una fecha de siembra frecuente para nuestra zona, que es más o menos mediados de septiembre, y un ciclo medio, al que llamamos también ciclo completo o normal o intermedio para nuestra zona. Para este ejemplo que nosotros vamos a ver, si medimos la duración de las etapas en días calendarios sobre el ciclo que acabamos de ver, podemos ver que en fechas de siembra tempranas, la etapa siembra-emergencia, o sea, desde que se siembra el cultivo hasta que emerge la coleoptile a través de la superficie del suelo, puede durar alrededor de 12 o 15 días. Luego vamos a ver que en siembras más tardías, cuando el suelo está más caliente, esta duración en días calendario puede ser algo menor. La etapa de crecimiento lento, o sea, desde que emerge el cultivo hasta que expande la sexta hoja, puede durar más o menos 35 a 40 días. La etapa de crecimiento rápido, otros 35 a 40 días, más o menos hasta que emerge la panoja que habíamos dicho que era BT.
La etapa de llenado de grano dura un poquito más que las etapas anteriores, alrededor de 40, 45, a veces hasta 50 días, esto es desde fecundación hasta que completa el llenado en R6, y la etapa de secado alrededor de 35 a 40 días. Repito por las dudas, estas son duraciones en días calendario. También vamos a ver más adelante que la duración de las etapas la podemos medir en otra unidad que vamos a denominar enseguida tiempo térmico. Y también vamos a ver que los distintos factores del ambiente pueden modificar la duración de estas etapas. Las van a modificar de acuerdo al genotipo y la fecha de siembra. En este esquema orientativo podemos ir viendo cómo aumenta en altura una planta de maíz en las diferentes etapas. Ahí hemos visto cómo se van expandiendo esas 5 o 6 primeras hojas en las primeras 5 semanas que se atribuyen a lo que es el crecimiento lento. En esa etapa la plántula está expandiendo esas 6 primeras hojas que estaban preformadas en el embrión, mientras el ápice vegetativo preforma todas las otras hojas. Si ya teníamos 6, preforma la hoja número 7 hasta la última hoja, que puede ser la hoja bandera. A partir de allí comienza una etapa de esa diferenciación del ápice, comienza una etapa de rápida expansión de hojas y rápido crecimiento. O sea, la hoja 7, 8, 9 hasta la hoja bandera, que en nuestro ejemplo es la hoja número 19, se expande mucho más rápidamente y aumenta rápidamente en altura la plántula de maíz. En esta etapa estamos viendo que también a partir de la 5ª semana ocurre lo que llamamos el alargamiento de tallo. En la etapa de crecimiento lento, normalmente lo que aparenta ser tallo son nudos y entrenudos, todos agrupaditos, pero no han alargado, no hay verdadero tallo, que esa es la principal diferencia entre lo que es la etapa de crecimiento lento a la etapa de crecimiento rápido. A continuación de la diferenciación del ápice que habíamos puesto en nuestro ejemplo, que es alrededor de B6, se diferencia la yema. O sea, diferenciación de ápice es lo que veíamos recién como diferenciación masculina, y de yema, diferenciación femenina. A continuación hay una serie de etapas equivalentes entre la parte masculina apical y la parte femenina axilar. Por eso decimos que se diferencian las espiguillas del ápice, luego de las espiguillas de la espiga, se diferencian luego las flores, y luego hay meiosis masculina, que sería cuando se forma el polen, luego meiosis femenina hasta que se produce el panojado. Al producirse el panojado, 2 o 3 días después comienza la liberación del polen, y como habíamos dicho que había protandria, a los 2 o 3 días están receptivos los estigmas, o sea, emergen los estigmas. Si hay coincidencia entre floración masculina y femenina, o sea, entre la liberación del polen y los estigmas, ocurrirá la fecundación. A partir de allí, de la fecundación, inmediatamente habíamos visto que comenzaba la etapa de llenado de grano. Se desarrolla el embrión y empieza la acumulación de reservas en el endosperma. Esto termina en la madurez fisiológica, que es más o menos con 30-35% de humedad, y de ahí en adelante lo único que tiene que hacer ese grano es perder humedad hasta lo que llamamos madurez comercial. Visto ya los aspectos principales y definido las etapas de crecimiento y desarrollo, vamos a ver ahora realmente cuándo podemos sembrar el maíz. Para sembrar el maíz y definir su fecha de siembra tenemos que tener en cuenta básicamente 4 factores muy importantes. El primero es lo que llamamos temperatura media del suelo. En general se aconseja no sembrar maíz hasta que la temperatura del suelo a profundidad de siembra durante 5 a 7 días consecutivos no sea inferior a 10 a 13 grados centígrados, según el genotipo. El otro factor muy importante y clave como para cualquier cultivo es la humedad de suelo. Obviamente sin humedad de suelo no podemos sembrar ningún cultivo. En general el maíz, para germinar, tiene que pasar el grano del 13 al 14% de humedad hasta 40-50%. Este proceso de germinación es óptimo cuando se logra más o menos el 80% de la capacidad de campo. Un tercer factor muy importante es la fecha media de la última helada. Enseguida vamos a ver que el maíz es susceptible a las heladas, pero muy susceptible fundamentalmente es en etapas avanzadas, fundamentalmente en el crecimiento rápido. Generalmente en el crecimiento lento una helada puede afectar
las hojas, pero no hacia el ápice. Por lo tanto, la planta podría llegar a recuperarse. Y en general para este factor decimos que se aconseja sembrar maíz alrededor de 20 días después de la fecha media de la última helada. En nuestra zona, depende los datos que uno tome, generalmente ocurre entre los últimos días de agosto y principios del mes de septiembre. Y el último factor para definir fecha de siembra es que coincida el periodo crítico, que es 15 días antes y 15 días después de floración, o sea, 15 días antes y después de R1, con condiciones ambientales favorables. Para la primera etapa, que llamamos siembra de emergencia, es muy importante evaluar las condiciones propias de la semilla. Estas son que el embrión esté sano, que pueda originar la germinación y que la semilla haya llegado a lo que es su madurez fisiológica. Y las condiciones del ambiente o extrínsecas son, como decíamos recién, humedad, temperaturas adecuadas y aireación. Como decíamos hace un rato, la duración de las etapas se puede medir en días calendario, como veíamos hace un ratito en nuestro ejemplo, y vamos a introducir un nuevo concepto ahora que es el tiempo térmico. ¿Qué es el tiempo térmico? Es medir la duración de una etapa al ver cómo va acumulando las temperaturas. En maíz nosotros tenemos que una temperatura base, en nuestro ejemplo, a partir de la cual mi maíz va a germinar, es de 8 grados centígrados. Si yo estoy realizando una siembra temprana, como el primer ejemplo, principios de septiembre, y la temperatura del suelo es de 12 grados centígrados, como se calcula el tiempo térmico es 12 grados centígrados menos 8, que es la temperatura base, quiere decir que cada día va a ir acumulando 4 grados centígrados. Y para llegar al tiempo térmico que dura la etapa siembra-emergencia va a demorar 14 días. O sea que en esos 14 días acumuló 56 grados días. O sea que en nuestro ejemplo el tiempo térmico para la emergencia del cultivo de maíz es más o menos entre 56 y luego vamos a ver alrededor de 60 grados centígrados. Si vemos el último ejemplo, una siembra más tardía, por ejemplo, del 15 de octubre, y suponemos que ahí la temperatura media del suelo a profundidad de siembra es de 16 grados centígrados, a esos mismos 16 grados centígrados le restamos 8, que es la temperatura base, y cada día va a ir acumulando 8 grados centígrados. O sea que va a demorar en la emergencia 7 días. Conclusión: a medida que atrasamos la fecha de siembra, la temperatura del suelo aumenta. La duración de la etapa siembra-emergencia se reduce. O sea, nuestro maíz, si no tiene limitantes de humedad, va a germinar más rápido. En nuestro ejemplo, de 14 a 7 días. Pero si calculamos en tiempo térmico, siempre es igual, error de 56 grados días. A partir de acá vamos a empezar a ver algunas imágenes para ver cómo aplicamos o cómo evaluamos en una planta o en un lote de producción las distintas etapas que habíamos visto para la escala de Ritchie, Hanwein y Benson. En este caso estamos viendo desde la siembra hacia la izquierda y a la derecha cómo se produce la emergencia de la coleoptile. Recordemos que la coleoptile es una especie de capuchón que protege o recubre a esas 5 a 6 hojas que estaban preformadas. También se puede observar acá cómo salen las primeras raíces seminales. En este caso estamos viendo lo que sería para la escala de Hanwein B1. B1 es primera lámina de la hoja totalmente visible. En realidad el tema es así, ustedes están viendo 3 hojas, la 1, la 2 y la 3. Pero para la escala se toman hojas totalmente expandidas, por eso únicamente la 1, que está hacia la izquierda y es de ápice redondeado, es la que se cuenta y por eso se define esta plántula como B1, y si el promedio de un lote está así, todo el lote estaría en B1. Y nótese abajo que ya han salido las 5 a 6 raíces seminales de la semilla y ya empieza a 1, 2, 3 centímetros por debajo del nivel del suelo a aparecer la primera raíz adventicia. En esta foto estamos viendo una plántula en B2, lo mismo que veíamos antes, hacia la izquierda la primera hoja de ápice redondeado es la 1 y se cuenta hasta las 2 que vemos la lígula visible. La 3 que está hacia la izquierda y la 4 que viene saliendo en el cogollo no se cuentan para la escala. Y acá estamos viendo bien dónde están saliendo las raíces adventicias, que es independiente, como decía hace un rato, de la profundidad de siembra, que es donde se encuentran las raíces seminales.
Acá vemos más en detalle el sistema radicular que habíamos mencionado. Raíces seminales que salen de la semilla, las raíces adventicias desde 2-3 centímetros por debajo del nivel del suelo y cercanos a floración aparecen las raíces fúlcreas o raíces de sostén. En esta planta que estamos viendo acá, vamos a tratar de ver cuántas hojas totalmente expandidas tiene. Vamos a empezar a contar. Ahí estamos marcando la primera hoja que decíamos que tiene ápice redondeado y está totalmente emergida. Entonces la primera hoja la vemos hacia la derecha de la imagen. Hacia la izquierda la segunda hoja, hacia la izquierda, perdón, la segunda hoja, hacia la derecha la tercera, luego cuarta, quinta y hasta la sexta hoja se cuenta para la escala de Hanway. Fíjense que las hojas impares están hacia la derecha y las pares hacia la izquierda. Todas las que estamos viendo hasta acá están totalmente expandidas. Fíjense la sexta hoja que está marcada ahí. Está muy elongada, pero todavía no se observa la unión de vaina y lámina. Por eso decimos que la sexta hoja tiene la punta hacia afuera. Por eso la que se cuenta en este caso es hasta la quinta hoja totalmente expandida. Por eso decimos que esta planta está en B5 para la escala de Hanway. Estamos viendo la hoja 6, luego vemos la hoja 7 y también en el cogollo la hoja 8. Pero repito, hojas 6, 7 y 8 no se cuentan para la escala de Hanway. Es una planta que estaría en B5. Como habíamos dicho hace un ratito, hay nudos en el maíz y en todas las gramíneas, y esto va a ser muy importante cuando veamos trigo, que quedan por debajo del nivel del suelo y cuyos entrenudos no alargan. Pero de esas yemas se pueden originar macollos. Eso vamos a ver en trigo, es muy importante, ya que el macollaje en trigo es importante. Pero en el caso de maíz es un carácter no deseable. Pero como es una gramínea como cualquier otra, y en este caso ante fallas en una densidad de siembra, o sea, al haber una planta muy aislada, y también puede verse en años extremadamente fríos y o siembras muy tempranas, puede ser que una planta de maíz produzca macollos. Pero repito, después lo vamos a confirmar más adelante, no es un carácter deseable en maíz. En esta planta que está en B6 hemos separado todas las hojas. Si ustedes pueden observar, son 6 hojas totalmente expandidas. Las hojas que siguen, 7, 8 y 9, no se cuentan para la escala de Hanway. Y ustedes pueden observar en la base que justo B6 coincide con el alargamiento del primer entrenudo. O sea, el ápice pasa de debajo de la superficie del suelo a por sobre la superficie del suelo. Y muchas veces coincide esto en el maíz con el pasaje de estado vegetativo a reproductivo. Y ya se pueden observar ahí algunas de las yemas que podrían originar espigas. En realidad, cuando uno habla de estado vegetativo o reproductivo, lo que nosotros observamos es en una planta disectada cómo está el ápice. Ese ápice, que en la etapa de crecimiento lento está preformando hojas, a partir de B6, B7, como vemos acá, empieza a preformar estructuras reproductivas. Lo primero que vemos es cómo ese ápice forma el eje central de la panoja y las ramificaciones de la futura panoja o inflorescencia masculina. Y hacia abajo vemos todos los entrenudos futuros del tallo y los nudos futuros del tallo. Este en realidad es el verdadero ápice que está en estado vegetativo primero y, como vamos a ver dentro de un rato, por factores del ambiente como la temperatura y el fotoperíodo, pasa a estado reproductivo, como vemos acá, y empieza a formar lo que es la futura panoja de la planta de maíz. ¿Por qué es importante el tema heladas en maíz y relacionado esto con su fecha de siembra? Una siembra muy temprana de maíz y en presencia de una helada muy tardía puede originar que la planta quede con menos hojas, o sea, a las hojas más tiernas de la parte basal, como vemos en este ejemplo, han sido secadas por la helada. Por eso es muy importante evaluar si una planta está en crecimiento lento o crecimiento rápido. Cuando la planta está en crecimiento lento, tiene altas chances de recuperarse. En nuestro ejemplo, esta helada tardía ha afectado el área foliar, pero seguramente como el lápiz está protegido bajo el nivel del suelo, seguramente la planta se va a recuperar. En esta otra imagen vemos varias plantas de maíz que han sido afectadas por una helada tardía. Esto puede ser o bien una helada muy tardía en una siembra normal,
o una helada normal tardía en una siembra muy temprana. Como vemos, afecta área foliar. Fíjense que ha afectado la primera hoja, la segunda y a veces la punta de la tercera. O sea, afecta las hojas que estaban expuestas a las bajas temperaturas. Ahora, nuestro ejemplo que vemos, una helada muy tardía o una siembra exageradamente temprana. Estas heladas muy tardías, que en algunas ocasiones se puede llegar a presentar, ya afectan mucho más el aparato foliar. No es lo mismo que afecte una, dos o tres de las primeras hojas, a que como en este caso ocurra una helada, cuando la planta tiene alrededor de 8, 9 o 10 hojas. Acá son muchas más las hojas afectadas, incluso puede llegar a afectar el ápice que ya está por sobre la superficie del suelo. Otro ejemplo de una helada muy tardía que afecta a un maíz en crecimiento rápido. Como decía, afecta mucho más el área foliar de las plantas. Un nuevo ejemplo de una helada, en este caso fue una helada muy tardía del mes de noviembre, helada que no es frecuente en nuestra zona. Recordemos que el efecto de las heladas es muy variable, depende muchas veces del genotipo, de la temperatura de la helada, de la posición del lote en el relieve y de las condiciones hídricas que tenga el cultivo. Un cultivo que está sufriendo estrés hídrico va a afectar más la helada, lo mismo en zonas bajas, y es muy variable de acuerdo a la temperatura puntualmente bajo cero de la helada y la cantidad de horas que duró esas bajas temperaturas generalmente bajo cero. Esa misma helada que mencionábamos hace un ratito del mes de noviembre es variable de acuerdo al genotipo. Si ustedes observan hacia la izquierda hay un híbrido de maíz que soportó relativamente bien esta helada muy tardía, mientras que el híbrido de la derecha fue muy afectado por la helada tardía. Esto es una diferencia genotípica entre híbridos. Esta foto debería dejarla normalmente un ratito para que ustedes la observen y vean por qué Las- los surcos de la izquierda están muy afectados por la helada, mientras que los de la derecha no. En este caso fue la misma helada, en el mismo híbrido, sembrado en el mismo lote. Si ustedes observan, la gran diferencia en este caso es la presencia o ausencia de rastrojo. Los rastrojos en superficie, si bien son muy importantes para mantener la humedad del suelo, mantienen más tiempo las bajas temperaturas de una helada. Por eso hacia la izquierda, donde había más presencia de rastrojo, la helada duró más tiempo las bajas temperaturas y por lo tanto esas plantas fueron más afectadas. Hacia la derecha, las plantas fueron menos afectadas. Otra imagen igual que el caso anterior. Por eso es muy importante la presencia de rastrojo en superficie. Si ustedes siembran un maíz con mucho rastrojo en superficie versus otro que está sembrado en labranza, normalmente en labranza el suelo se calienta más rápido y el cultivo emerge más rápido. En este caso lo mismo, la helada afecta más cuando más rastrojo hay en superficie. Otra foto de un daño muy importante producido por una helada tardía y muy generalizada en un lote. Ahora vamos a observar daños producidos por otra adversidad abiótica como es el granizo, y también de la misma manera que habíamos visto con heladas tardías, el daño es mucho más grave en crecimiento rápido. En este caso estamos viendo daño por granizo en un lote de maíz donde hay efectos sobre quebrado de tallo. En esta imagen también podemos observar daños muy importantes en crecimiento rápido, donde directamente puede llegar a haber pérdida completa de plantas y por lo tanto pérdidas de lotes. Bueno, para terminar con los daños abióticos, por supuesto, un granizo muy importante producido en un lote de maíz. A continuación vamos a empezar a ver dos aspectos muy importantes que regulan el desarrollo de todos los cultivos. Esos factores del ambiente son la temperatura y el fotoperíodo. Y estamos hablando de que son cambios cualitativos que se producen en una planta y por lo tanto en el cultivo. Primeramente vamos a ver entonces lo que es la respuesta a la temperatura. Si relacionamos la duración de una etapa X en días con la temperatura, vemos que la duración de esta etapa tiene una disminución con el aumento de la temperatura. Pero esta respuesta no es lineal.
En general, siempre al aumentar la temperatura se acortan todas las etapas. Esto es válido para cualquier cultivo en cualquier etapa. En esta gráfica estamos viendo cómo la tasa de desarrollo muestra una respuesta lineal a la temperatura. Generalmente estos gráficos comienzan desde una temperatura base, que en nuestro caso para maíz es alrededor de 8 grados centígrados, y de ahí aumenta hasta una temperatura óptima, generalmente de entre 30 a 32 grados centígrados, en la cual se alcanza la tasa máxima. Pero a temperaturas mayores a esta temperatura óptima, el desarrollo se reduce gradualmente hasta detenerse al llegar más o menos a los 40 grados centígrados. El segundo factor que está regulando el desarrollo, o sea, los cambios cualitativos en maíz, es el fotoperíodo. La sensibilidad al fotoperíodo en el maíz, normalmente decimos que es una especie de días cortos con respuesta cuantitativa, lo que indica que ante la presencia de fotoperíodos más largos, la transición floral se retrasa, por lo que va a requerir, como vamos a ver después, un mayor tiempo térmico. En general se toma un fotoperíodo crítico en maíz de alrededor de 12 a 13 horas. Y la pendiente que estamos representando en esta gráfica es la sensibilidad que pueden presentar los distintos genotipos al fotoperíodo. En esta gráfica podemos observar distintas sensibilidades al fotoperíodo en distintos híbridos. El híbrido que está con línea de color negro podemos asumirlo como un híbrido de ciclo corto. En la misma fecha de siembra, con el mismo fotoperíodo, va a tener una menor duración de la etapa emergencia-transición floral medida en tiempo térmico. Y a la vez, al atrasar su fecha de siembra, o sea, ir hacia fotoperíodos cada vez más largos, lo vemos con una menor sensibilidad al fotoperíodo. En la línea roja tendríamos un ciclo intermedio y en la azul sería un ciclo algo más largo. ¿Qué quiere decir este ciclo algo más largo? Que a igualdad de fecha de siembra con los anteriores, tiene una mayor duración en tiempo térmico, por lo tanto diferencia mayor cantidad de hojas. Y al atrasar su fecha de siembra vemos que es más sensible, o sea que el fotoperíodo va a atrasar más su desarrollo. En este caso estamos viendo cuando en una misma zona nosotros atrasamos la fecha de siembra, en nuestro ejemplo vamos desde septiembre a noviembre, el cultivo está sometido a temperaturas más altas, pero los fotoperíodos son cada vez más largos. El efecto de la temperatura sobre la velocidad de desarrollo va a ser acortar las etapas en tiempo calendario. Pero como estamos viendo acá, por efecto del fotoperíodo, el tiempo térmico va a ser mayor. Por lo tanto, ese tiempo térmico hará que diferencie mayor cantidad de hojas. Al presentar mayor número de hojas para expandir, será mayor también el tiempo térmico luego hasta antesis. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.